Ahí sí. Ya, como les he comentado, esta primera clase yo les tengo que explicar las reglas del juego, cuál va a ser el programa, cómo van a ser las evaluaciones, el nivel de dificultad que vamos a tener, etcétera, etcétera. Y además les tengo que comentar un poquito el panorama general del curso, de qué se va a tratar, ¿ya? De todas maneras, me habían comentado de que este curso tiene la mayor parte de la gente que son repitentes. Lo digo solo para saber más o menos cuánta velocidad puedo pasar o no partir de cero algunas cosas. No sé si estoy equivocado o hay alguien que esté por primera, por ejemplo. ¿No? ¿No? Ya. Eso me da más o menos unas luces un poquito de en qué cosas me tengo que enfocar para que las clases sean lo más eficientes posible. Primero, y compartirles un poquito el programa. Ahí sí. ¿Se está viendo ahí o no? Sí. Sí, ya, vale. Gracias, Lucas. Ya. Bueno, primero que todo, comentarles un poquito que algo que es muy importante, que aunque parezca evidente, el tema de mis datos personales. Ese es mi correo. ¿Por qué se los digo? Porque el tiempo que llevo en la universidad he tenido varios correos y de repente me tratan de mandar algo, una solicitud de recorrección o alguna información o consulta o duda que puede ser muy importante, pero no me llega nunca porque escriben el primero que aparece en la biblioteca de los correos. Por lo tanto, muy importante, el primer tema es mi correo que está ahí. Segundo tema es que nuestras dos ayudantes van a ser Laura y Mari Carmen. Ellas ya llevan un tiempo trabajando conmigo, son unas muy buenas ayudantes, confío plenamente. Y lo principal que ustedes tienen que saber es que van a tener ayudantías semanales a partir de la próxima semana. Y por otro lado, vamos a tener horarios de consulta que quiero que ver si es que se van dando para poder fijarlos pronto. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que saber a nivel de reglamentación para que nosotros estemos claritos. Además, dentro de la información que tienen que tener muy claro, y les insisto, esta clase es muy importante que la tengan clara para saber las reglas del juego, a nivel de evaluaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Dentro de las evaluaciones que ustedes van a tener, es importante lograr ver cuál es el objetivo que van a tener cada una. Comencemos. Primero, nosotros vamos a tener primera, segunda prueba, además de un examen y un 30% de controles, ¿ya? En las pruebas, apenas tenga la fecha de las evaluaciones, se las voy a avisar. Debería ser algo bastante pronto. De hecho, ya hay unas fechas estimadas. Si no me equivoco, la primera prueba es el 2 de octubre, pero se los tengo que confirmar pronto. ¿Qué otra cosa tienen que saber? Para tener muy claro, si uno falta alguna evaluación, obviamente justificada por pregrado y que esté ok, etcétera, van a tener ese porcentaje, se traspasa directamente a un examen recuperativo. Este curso no tiene, comillas, repechaje, sino que tiene simplemente un examen recuperativo. Es decir, solamente se pueden rendir para aquellas personas que justificaron y que ha sido aceptado esa justificación. Por otro lado, para que ustedes estén muy claritos, en el tema de los controles, que es un 30%, vamos a tener 3 controles de ejercicios, ¿ya? Que son de una dificultad bastante alta, y quiero ser muy honesto con eso, que debería ser uno antes de cada prueba y el último antes del examen, el cual se le puede dar un día para poder resolver y tienen que subir el desarrollo, etcétera, etcétera, para poder entregarlo y tener la evaluación. ¿Ya? Luego, aparte de esos controles de ejercicios, que es súper cortito, preciso, son la cantidad de evaluaciones, que ustedes sepan de que van a tener 3 controles, por lo tanto, evidentemente, cada uno vale el 10% del curso, pero además, para poder premiar a quienes vayan estudiando periódicamente, van a tener unos controles de lectura que van asociados a las lecturas de cada semana, ¿ya? Esos controles de lectura no van a ser una nota extra ni nada. El que no los quiera hacer no se va a ver en ningún caso perjudicado. Esos controles de lectura son para el ir premiando al que va estudiando periódicamente, son décimas que pueden agregar a los controles de ejercicios. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Porque después suelen preguntarme harto, por eso quiero... ¿Sí, Pedro?
¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya, buenísimo. Vale, vamos que se puede. Entonces, nosotros tenemos controles de ejercicio, van a ser 3, cada uno vale 10%, y además vamos a tener muchos controles de lectura, por lo menos unos 6 o 7, 8. Ahí voy a ir viendo cómo se va dando en el fondo la forma de trabajo con el curso. Pero a lo menos van a tener prueba 1, prueba 2 y 3 controles. Y si tienen sobre cierta nota se van a eximir, y si no, tienen que rendir el examen final, que vale un 20% solamente. Eso es todo. ¿Ya? Esas son las evaluaciones que nosotros vamos a tener en nuestro curso. Luego, otro tema práctico que es sumamente importante. No, perdón. Ahí está. La biblioteca. Yo les recomiendo muy sinceramente que pronto ya empiecen a meterse a la biblioteca virtual. Me imagino que ustedes han utilizado más de alguna vez, o si no les puedo enseñar yo mismo, pero no hay problema. Me imagino que más de alguna vez han entrado a la biblioteca virtual. ¿Han entrado o no? ¿Han pedido libros virtuales o no? No, nunca. No, ¿No? yo. Yo Ya. tampoco. Yo tampoco. Ya, bueno, que bueno que por lo menos sea muy honesto en eso y me vayan diciendo. Para la próxima clase, yo creo, por último, en ayudantía, para que no perdamos tiempo en eso, les voy a pedir a las ayudantes que les expliquen dónde se buscan, ¿ya? Ahora, más de algún alumno alguna vez me han dicho, profesor, yo tengo un hermano mayor que utilizó un libro de una edición un poquito pasada, sirve perfectamente igual, ¿ya? No hay ningún problema. Yo les digo a qué capítulo es el de cada control respectivo, no va a haber ningún problema. Se los digo porque en mi caso personal me gusta mucho más leer en papel, por ejemplo, que en una pantalla, pero no se van a ver nunca perjudicados. Este libro está en forma digital y hay muchas copias. Y hay muy poquitas secciones que se están dictando en conta 1, o sea, en la conta, por lo tanto, sí o sí van a tener para todos, para que se queden tranquilos con eso, que no sea una dificultad extra, ¿ya? Eso es lo otro que nosotros necesitamos tener muy claro. Además, ya para entrar un poquito más en el área chica de explicarles sobre el curso, necesito hacer las siguientes preguntas a nivel introductorio. Este curso tiene un hilo conductor muy claro. Si yo les preguntara sobre la contabilidad en sí, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando les digo contabilidad? ¿Qué es lo que es? Hay gente que una vez un alumno me dijo, no sé, es como cálculo. Si yo les digo contabilidad, ¿qué es lo que es? ¿Sí? Es como llevar la cuenta, el orden. A mí se me viene a ¿Ya? la cabeza eso. ¿Ya? Exacto. ¿Y por qué uno tendría que hacer eso, Pedro? Pero está muy bien, ya se va acercando harto. ¿Por qué? ¿Por qué uno lleva cuenta, registro? Sí, dígame. Porque uno siempre tiene que saber en qué está gastando o la plata que viene llegando para una empresa. Ya, exactamente. Nosotros, y acá es la parte más importante, yo sé por lo que me dijeron y por lo que había visto antes, que la gran mayoría de ustedes ya ha visto algo de esto, pero tienen que entenderlo de la siguiente manera, y ahora ojalá les cambie el paradigma total de la contabilidad. Nosotros vamos a crear reportes para tomar decisiones. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a crear 5 reportes, de los cuales solamente vamos a trabajar en 2 en este curso, a lo mejor un tercero, pero por lo menos 2, en donde estos reportes nos van a entregar cierta información. Un reporte nos va a entregar si la empresa gana o pierde dinero, y otro reporte nos va a decir un listado de todo lo que la empresa es dueña y cómo lo está financiando. Eso es lo que es la contabilidad. La contabilidad es dejar registro en informes genéricos para que alguien en cualquier parte del mundo los pueda leer. Ahora, ¿por qué pasa de que en cualquier parte del mundo se pueda leer? ¿Por qué pasa eso? Porque la forma que nosotros les enseñamos a ustedes es bajo una estructura única internacional, que son las normas IFRS. Esa es la razón. Por eso, cuando nosotros les enseñamos a ustedes, les decimos, oye, mira, nosotros les vamos a decir, siempre que pase tal situación o tal hecho económico, ustedes lo tienen que reflejar de cierta manera. Eso no es porque sí. Eso no es porque alguien diga, ah, mira, se me ocurrió hacerlo así. La única razón de por qué nosotros lo hacemos así es para que luego,
cualquier persona externa en cualquier parte del mundo lea este reporte que ustedes crearon e interprete exactamente lo mismo que ustedes. Esa es la razón. Por ejemplo, miren lo que yo les voy a decir. ¿Qué pasa con una empresa? Bueno, por ejemplo, ahora que se salió un unicornio en una ronda de inversión, ¿vieron lo de esta empresa Notco? ¿Lo vieron o no? ¿O no lo vieron? ¿O no están pescando nada? Sí, yo sí lo vi. ¿Sí? ¿Y qué se refería a eso, Pedro? De que vale más Sí, de 1.000 millones de dólares o de pesos. exactamente. Dólares, por eso. Es de dólares, dólares. O sea, cualquier empresa que recauda más de 1.000 millones de dólares se le llama que es una empresa unicornio el nivel de recaudación, es decir, que logró romper la barrera de una cantidad de recaudación, que es cuando se lanza la bolsa, cuando se lanza a una nueva ronda de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a decir? ¿Qué pasa si una empresa quiere ir y pedir plata a un tercero? ¿Qué es lo que le va a decir el tercero a ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Le va a pedir algo? ¿Le va a decir? ¿Sí? ¿Nieves? Que nos pase como, le pasemos como el balance, o sea, de nuestro, como, no sé, la Sí, está patrimonio muy bien. contable de la empresa. Exactamente, tiene mucho sentido lo que usted dice. Nos va a pedir qué cosa? Los reportes financieros. Y miren lo interesante que pasa acá. Ese reporte que la empresa va a tener, mientras esté en un formato mejor diseñado, el otro compadre nos va a poder interpretar mejor lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, armar estados financieros en este formato internacional que es IFRS, le da un plus demasiado grande a las empresas. Porque si quieren salir a buscar inversionistas al extranjero, el compadre de cualquier parte del mundo va a poder identificar lo que nosotros estamos teniendo. Le hago la pregunta hacia el otro lado. Esto hace 10 años no existía IFRS, o 10, 8 años de hecho. No existía IFRS. De hecho, el 2015 recién se empezó a implementar en Chile. ¿Qué creen que pasaba antes de eso cuando una empresa nacional quiere ir a pedir plata afuera? ¿Qué? ¿Era más fácil o más difícil pedir plata? ¿Sí? Más difícil, supongo. Exactamente, muchísimo más difícil. Por lo tanto, y ahí es donde ustedes tienen que saber y decir, oye, mira, en realidad, armar los reportes bajo un formato estándar ayuda muchísimo a las empresas. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Y para eso, para lograr llegar a armar estos reportes, que cualquier persona en el mundo los pueda leer, es decir, que estén bajo este formato de IFRS, que lo utilizan prácticamente todas las empresas medianamente, o sea, todos los países medianamente desarrollados, ¿qué es lo que nos va a pasar? Ahí nosotros vamos a decir, ah, mira, lo presento de tal manera para que cualquiera lo pueda leer. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender. Lo primero. Lo segundo, ¿quién es el encargado de leer estos reportes? Les voy a dar dos alternativas. ¿Usuarios externos o usuarios internos? Para que sea más fácil, ¿un tercero al cual yo le voy a pedir plata o el gerente interno de la empresa? Si tuviesen que elegir entre esos dos, estos reportes que nosotros vamos a hacer, ¿para quién están dirigidos? ¿Para un compadre de afuera o para el mismo gerente o ejecutivo de la empresa? ¿Por qué no se la juegan? ¿Quién debería utilizarlo más? Voy a ocupar la visa. El externo, ¿Sí? ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Pero está muy bien, Porque Diego. él quiere ver cómo anda a él le interesa cómo anda la empresa, a ver si mete plata o otras cosas. Exacto. De hecho, está muy bien lo que usted me está diciendo. Es muy correcto. Y miren lo que les voy a explicar. Cuando nosotros armamos, ahí se ve el pizarro, ¿no? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, sí. Ya, buenísimo. Entonces, miren lo que les voy a decir. Cuando un compadre externo quiere ver la contabilidad, esta contabilidad se llama contabilidad financiera. Eso es lo primero que hay que saber, cachar en dónde estamos o qué queremos hacer. Y si es un interno, se llama contabilidad administrativa.
o gerencial se le llamaba antiguamente. Por eso les digo, antes de que nos metamos de lleno, y que vamos a partir desde el día cuando tenemos clase, no, el jueves, de lleno nos vamos a meter en los usuarios, quién lo usa, por qué, para qué, etcétera, tenemos que entender en dónde estamos parados. Nosotros podemos armar registros y donde vamos a armar ciertos reportes que lo va a utilizar gente externa. Y por eso es tan, pero tan cuadrado. Por eso es tan relevante cuando nosotros les decimos el nombre de la cuenta. ¿Dónde va la cuenta? ¿Qué dice la cuenta? Porque es un compadre de afuera que no tiene ni la más mínima idea de lo que nos dedicamos. Por eso. Y todo esto, contabilidad para terceros, contabilidad financiera. ¿Ya? En cambio, miren lo que les voy a decir. ¿Qué es lo que quiere ver el gerente de su propia empresa? Este compadre quiere ver dónde está el punto de equilibrio, en qué momento deja de perder plata, quiere saber, oye, qué línea de producción es más rentable, etcétera, etcétera. Eso que les acabo de explicar es contabilidad administrativa o contabilidad gerencial. En la malla de ustedes, ¿cómo se llama la última contabilidad? ¿Lo saben o no? ¿Tienen por ahí la malla? ¿Sí? ¿No? No, ni idea. ¿Qué cosa? ¿Jesús? No, ni idea. No sé cómo se llama. Ya, no se preocupe. Pero la tercera contabilidad, o se llamaba contabilidad 3 mucho tiempo, es esto. Entonces, ustedes tienen que tener ya en sus cabecitas y decir, a ver, los primeros 2 cursos les vamos a enseñar contabilidad financiera, en donde ustedes van a aprender un marco conceptual, de hecho me imagino que más de alguno les ha tocado leer un marco conceptual en donde les vamos a dar las normas generales. Y les vamos a decir así, cabros, aquí está la raya de cancha. Cada vez que, no sé, uno contrata un arriendo, se compra un PPE, se vende, se devengan los intereses, se pide, etcétera, va a estar todo normado. Y lo que nosotros queremos de ustedes es que eso lo aprendan a interpretar. Y que ustedes digan, ah, pero espérate, les vamos a poner los casos evidentemente más extraños. Les vamos a decir, oye, ¿y qué pasa si se vende, pero no sé, la mercadería todavía no se entrega? ¿Qué principio contable vamos a estar rompiendo? Oye, ¿qué pasa si me pagan por adelantado? ¿Cómo lo registro como una venta? ¿O es un activo? ¿O es un pasivo? ¿Qué? Esas cosas son las que nosotros queremos que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque la lógica está en que ustedes puedan interpretar en todos los cursos que vienen después, en contabilidad financiera o 2, en finanzas 1, en finanzas 2, ustedes miren el estado financiero y sepan inmediatamente a qué se refiere. ¿Por qué? Porque eso es contabilidad para un externo, contabilidad financiera. ¿Ya? Y por otro carril totalmente independiente está esta, que es la contabilidad administrativa, que es independiente. Nosotros ahí, en su tercera contabilidad, que honestamente estoy un poquito perdido en qué malla o cómo se llama en todas las mallas, pero se le tiene que llamar, si bien su malla o su avance curricular, se tiene que llamar contabilidad gerencial o contabilidad 3, sí o sí, porque esa es una contabilidad totalmente independiente. Antiguamente se le llamaba contabilidad de costos para toma de decisiones también. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, otro punto. Si yo les digo, miren, esto es contabilidad para que la lea un tercero, pero hay un externo que va a leer nuestra contabilidad, que es un compadre súper fregado, que se llama fisco. ¿Ustedes saben cuándo uno tiene que ir a pagar los impuestos, no? ¿Saben en qué fecha del año? ¿Les ha tocado ver eso de la declaración de renta? ¿Han escuchado alguna vez eso, no? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Lo he escuchado, pero no estoy segura que es. Ya, no se preocupen. En el fondo, la declaración de renta se hace en abril de todos los años. ¿Y qué es lo que uno hace ahí? Para que ustedes de verdad y se van a dar cuenta, y mi obligación es que sea esto tan intuitivo, de que sea evidente. ¿Qué es lo que uno hace ahí? Uno simplemente va, le toca la puerta al fisco y le dice, compadre, señor fisco, o papá fisco, como se le dice, mire, señor fisco, estas fueron mis ventas, estos mis costos, mis gastos y esta es mi utilidad. Por lo tanto, de acuerdo a la utilidad, tengo que pagar un porcentaje de impuestos. Eso hace uno. Literalmente, eso hace uno.
obviamente que la dificultad está en cómo se arma, las líneas, en qué, etcétera, pero ese es el concepto. Entonces, cada vez que ustedes vean la declaración de renta de las empresas, porque no nos estamos metiendo en las personas, de las empresas hacen eso. Hacen algo que tiene que ver con uno de los reportes que nosotros vamos a aprender a construir acá, que es, me imagino que lo han escuchado, que se llama estado de resultados. Ese mismo estado de resultados, uno se lo tiene que mandar al fisco. ¿Y cómo lo manda? Llenando un formulario que él te arma a ti. Ahora, ¿por qué digo que ese es un externo que es muy, muy complicado para hablar? Porque el fisco nos va a decir a nosotros, estimado, ármeme el estado de resultados, pero ármelo en el formato que yo quiero. Por eso, a esa contabilidad, que es muy parecida a la contabilidad financiera, se le llama contabilidad tributaria. Pero no porque el espíritu sea otro. La contabilidad financiera, como esencia, es armar estados financieros con un formato, en este caso nosotros les enseñamos a ustedes, IFRS. La contabilidad que se arma bajo otras normas, pero es el mismo espíritu, es una que se llama contabilidad tributaria. ¿Y quién pone la música de la cual estamos bailando? El fisco. ¿Por qué? Porque el fisco nos va a decir, mira compadre, todo lo que tú facturaste y vendiste, ponlo en tal línea. Después nosotros le vamos a decir, oye, pero yo gasté, no sé, deprecié la máquina. A algunos países, para que se hagan la idea, dicen, no, porque a mí ese desgaste no me importa. Por lo tanto, no lo podéis poner como gasto. Por eso, bajo IFRS, algunas cosas las vamos a poder colocar, en la contabilidad tributaria no. ¿Y de qué depende esa contabilidad tributaria? Para que tomen nota, de cada país. Cada país deja anotado cuál es su contabilidad tributaria. En cambio, la contabilidad financiera, bajo este marco internacional que se llama IFRS, es único, transversal para todos. ¿Quedó claro? ¿Me van siguiendo más o menos en dónde estamos, no? ¿O no? Sí, profe. Sí, ya. Sí, Gracias, sí. Nicolás. Vale, Pedro, Nicolás. Ya. Vamos que se puede. Eso es el primer concepto que ustedes tienen que entender. Espera, voy a guardar esta pizarra para después subirla. Borrar todo. Ya. Sigamos. Luego, para que la contabilidad o este registro, de cierta manera, para poder confeccionar informes, yo les voy a ir explicando lo siguiente. Estos informes, ¿ya?, que se tienen que confeccionar, se van a llamar de tres formas, o se van a llamar, vamos a ver, tres principales. Estos informes son estados financieros. El informe 1 me dice la rentabilidad. ¿Cómo se llama el reporte? Porque alguna noción tienen ustedes. ¿Cómo se llama el reporte que dice la utilidad que tiene la empresa? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien lo ha escuchado, no? Así con cultura general. ¿Qué reporte me dice si la empresa tiene utilidad o tiene pérdida? ¿O no lo han escuchado nunca? ¿Sí? ¿No? Se los dije recién, así como a la pasada. La declaración de renta, No. ¿no? O sea, está cercano. ¿Sí, Nicolás? El estado de resultados. Exacto. El reporte 1 que dice si la empresa gana o pierde plata, es así de directo, se los digo así de transparente. Ustedes van a decir, oye, quiero analizar tu empresa. ¿Qué es lo que le dice uno? Oye, ya, te paso mi estado financiero. El estado financiero 1 me dice si la empresa gana o pierde plata. Así de transparente. ¿Dónde está la dificultad de este curso? Es que para poder armar ese informe es muy complejo seguir los principios contables. ¿Ya? El 1, que me dice si es rentable o no, es decir, si gana o pierde, así es directo, gana o pierde, se le va a llamar estado de resultados. Informe 2. Ya, uno cuando lo quiere pedir, ¿qué dice? Quiero saber si la empresa gana o pierde plata. Perfecto.
Ahora, yo no solamente quiero saber si la empresa gana o pierde plata, yo quiero saber qué cosas tiene la empresa. ¿Y cómo se llama ese reporte? Si lo han escuchado o no, o nada. Es que necesito que me digan más o menos cuán avanzados, para saber cuánto chala le pongo o no, o nada. ¿Sí? ¿No? Yo, Lo profe, personal no me suena. hice conta hace mucho. Ah, entonces díganme Entonces, eso. como hace Ya, un año, entonces no me acuerdo mucho. No es como que lo haya hecho ya, recién. no se preocupe. Perfecto, Jesús. Eso es lo que a mí más me sirve, que me digan esas cosas. Entonces, miren lo que va a pasar. Este reporte número 2, que me dice el listado de lo que tiene la empresa. Miren qué interesante. Va a haber un reporte que va a entregar el listado de las cosas. Este reporte, que tiene mucho más que lo que yo le estoy diciendo, es solo para que se hagan la idea hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Enfóquense en eso. Este reporte se llama Estado de Situación Financiero, para que tomen nota. Antiguamente, y de hecho todavía se le llama a nivel tributario, pero antiguamente a esta cuestión se le llamaba balance. Pero a nivel de IFRS, espérenme, lo voy a colocar con otro color, se llama Estado de Situación Financiero, en donde este reporte, lo único, o sea, no lo único, así como despectivo, pero lo que nos entrega a grosso modo es el listado de activos. Y no solamente el listado de activos, sino que yo les voy a decir, este listado de activos los voy a agrupar en 2 familias. Y no solamente los voy a agrupar en 2 familias, sino que los voy a anotar en un orden específico. Imagínense eso. Eso es lo que ustedes tienen que saber. De ahí tenemos que partir en adelante. Saber y decir, oye, mira, reporte 1 me dice la utilidad. O si la empresa gana o pierde, ya ni siquiera ocupemos la palabra utilidad. Si la empresa gana o pierde. Informe 2 me dice el listado de cosas que tiene la empresa. Y el informe 3, que no es obligación, pero vamos a tratar de que aparezca, me va a decir cómo se está utilizando el efectivo de la empresa. Ni siquiera me van a decir el saldo final, sino que me van a decir más información. ¿Cuál es el efectivo? ¿Cómo está utilizando el efectivo de la empresa? Si se van dando cuenta, son cosas de muy sentido común. En el fondo en que ustedes dicen, oye, en realidad es más o menos lo que a uno le gustaría saber. Eso es la contabilidad. Para poder armar estos reportes, vamos a tener que ir muy despacito, avanzando de a poco, porque hay ciertos principios y ciertas normas que son, así en que no les digo, son muy huevas, son muy complejas, muy complejas. ¿Ya? Van a haber algunos principios contables muy complicados, que cuesta interiorizarlos, pero para eso vamos a tener bastante tiempo, vamos a tener que practicar mucho, van a tener que tener ayudantía todas las semanas para poder resolver dudas y para poder avanzar. Volvamos al programa, para que ahora que ya se hicieron esta idea general, les voy a ir explicando cuáles van a ser las unidades en las cuales nosotros vamos a ir avanzando. Profe, ¿en qué horario serían las ayudantías? Sí, bueno, todavía no la hemos fijado, buen punto, Pedro. Después voy a ver en Omega, porque me pidieron que yo lo refije con ustedes. Igual tengo que ver en Omega, yo puedo ver todos los horarios que ustedes tienen libres y ahí fijar un horario disponible. Por ahora, buena pregunta, serían los miércoles a las 6:30. Ahí nadie tenía nada. ¿Ya? Pedro, ¿estamos? Sí. Ya. Igual les voy a ir avisando. Entonces, volvamos acá. Miren, la primera semana, imagínense lo que les digo, lo macro que estamos haciendo. La primera semana, es decir, el día miércoles en adelante, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Entender una organización, les voy a explicar cómo funciona dentro de una organización en general. ¿Qué rol cumple el gerente? ¿Qué rol cumple el gerente de administración y finanzas? Si yo les digo, le hago esa pregunta, probablemente van a tener nociones generales, pero es bueno que yo se las explique, que yo les diga, miren, en una organización,
este compadre hace tal cosa, este otro compadre hace tal cosa y este otro hace tal cosa. Además, depende mucho de la estructura legal societaria. ¿Es lo mismo una sociedad anónima? ¿Es lo mismo una sociedad por acciones? ¿Es lo mismo una sociedad limitada? No es lo mismo. Y tenemos que partir de ahí, desde los cimientos del conocimiento. Ir partiendo a poquito, ir entendiendo la organización. Ah, ya, pasa esto. Una vez que nosotros vemos eso y vemos lo que sabe, vamos a tener que empezar a analizar los estados financieros que recién expliqué. Estos estados financieros que yo les digo, siempre hago esa introducción al principio, para que más o menos sepan hacia dónde vamos, para aunque sea explicarle el programa. Porque sin entender ese resumen cuesta un poquito verlo. Entonces, luego nosotros vamos a entrar a información financiera. ¿Por qué hay que tener estados financieros? Más o menos lo que les expliqué recién. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién hace la contabilidad? Ahora yo les voy a preguntar, ¿quién arma la contabilidad en una empresa? ¿Quién es el responsable de dejar registro? Ustedes saben, ¿o no? ¿Sí? ¿No el contador? ¿Van a querer? ¿Sí? No, está bien, Jesús, está muy bien. Principalmente el contador. Pero ahí viene un tema súper importante. Primero, yo siempre trato ahí, con mucho respeto, reivindicar a los contadores. ¿Por qué? Porque generalmente pasa que en nuestras carreras, así también trato de ser muy honesto con ustedes, como que uno tiende a mirar un poquito en menos a un contador. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado que uno dice, ah, no, uno es ingeniero comercial, ah, no, él es contador, no. Contador no. Ingeniero comercial, ah, contador. Solo para reivindicar un poquito el contador, contador auditor es una carrera profesional que estudia 5 años igual que nosotros, primero. Por lo tanto, son compadres que uno puede decir, ya, bien, bien, nada que decirles. Pero en una organización, generalmente el que digita puede ser un contador general, que es una carrera técnica en el fondo, que es extremadamente necesaria y yo creo que también está muy subvalorado, pero ahí viene la pega de ustedes. Ustedes como ingenieros comerciales no van a tener que estar digitando. Ahora para estudiar van a hacer asientos contables. Bueno, pucha, ahí trato de no decirles términos futuros, pero a lo mejor nunca van a tener que hacer el registro en sí. Pero un contador les va a decir a ustedes. Se los digo porque me pasaba. Oiga, compraba una máquina, ¿cómo lo registro? ¿Lo registro como un activo corto plazo, largo plazo, corriente? ¿Cómo lo deprecio? ¿Cómo registro el desgaste contable? Y ahí ustedes van a tener que colocar criterios. Y eso es lo importante. En una organización, probablemente hay un equipo entero de gente que hace el registro. Y está bien. Pero alguien tiene que dar las directrices de cómo se registra, ¿para qué? Porque la forma de cómo se registra es lo principal para cómo van a terminar siendo los informes que vamos a armar. Desde que si se registra bien al inicio, de ahí en adelante es pura mecánica. Tan así mecánica que incluso uno hace un asiento con el registro en sí y todo lo demás lo va a hacer un software. Así de transparente se los digo. Por lo tanto, ¿dónde está la parte de pensar? En hacer el registro de buena manera. Y ahí van a entrar ustedes. Ya, bueno, sigamos avanzando para no distraernos tanto. Luego de que nosotros ya logramos entender las sociedades, punto 1, logramos entender para qué sirve, qué son los estados financieros y vamos a entrar mucho más en detalle en eso. Luego nosotros nos vamos a meter y vamos a decir, ya cabrón, tenemos que empezar a remangar las mangas y tirarnos a la piscina. Y vamos a empezar a decir, miren, vamos a empezar con algo que se llama marco conceptual, que es un texto. ¿Ya? Y luego con el marco conceptual vamos a aprender algunas terminologías que son fundamentales para entender la lógica contable, que son estas dos. Partida doble y devengado. Primero, no es que quiera asustarlos, pero el concepto de vengado cuesta. Si es que están tomando apuntes, les recomiendo, anoten esa palabra en rojito, colóquenlo en un cuadradito y devengado. El principio de vengado se utiliza en prácticamente toda la contabilidad.
y es difícil de entender a la primera. Por lo tanto, va a ser complejo, pero vamos a, como les digo, tenemos que ponernos el overall y meter las manos en el barro y empezar a practicar, practicar, practicar hasta que vayan entendiendo la lógica. Luego que ya entienden la lógica, y por eso es tan importante ver bien el programa, de repente alguien me dice, puta, vimos el programa, sí, pero es que yo creo que ver el programa y entenderlo, entender esta lógica de decir, mira, partimos con esto, luego seguimos con esto, seguimos con esto, seguimos con esto, seguimos con esto, para mí es sumamente importante. A mí como alumno me servía mucho el hecho de que un profesor se diera el tiempo de decir, mira, es que yo por eso estoy viendo esto. No es porque sí, no son temas sueltos. Luego de ver este tema, tengo que usarlo para ver el siguiente. Entonces, después de que entendimos la lógica, que es el tema 3, vamos a estar en lo que nosotros nos vamos a tomar más tiempo de todo el semestre. Esto. Hacer el ciclo contable. Y el ciclo contable, ahí es donde vamos a hacer más ejercicio en realidad, tiene que ver con partir, registro. Paso 2, libro mayor, libro diario. Paso 3, libro mayor. Paso 4, estado financiero. Registro contable. Pero de nuevo les digo, lo primero, la primera patita es la más importante de todas. Porque si ahí están bien registrados, todo lo demás sale bien. Luego, hasta antes de la prueba 1, vamos a hacer algunas cosas porque ya se están dando cuenta de decir, oye, esta cuestión es sencilla. Sí, yo creo que es bastante intuitiva. Y ese es el gran espíritu que nosotros tenemos como profesores, de que explicarlo de una forma tan intuitiva que para ustedes sea sencillo. Pero hay una cuestión media complicada. De acuerdo al principio contable en general, sí, uno puede registrar todas las cosas bien, súper bien. Pero hay algunos hechos económicos que son complejos. Son complejos. Algunos hechos económicos que se tienen que hacer al final. Con eso se los voy a resumir. ¿Por qué? Porque se van a estar acumulando por tiempo, que se llama. Por lo tanto, el último día uno tiene que hacer el registro contable. Y esos asientos, ¿cómo se llaman los que uno los hace el último día? Porque se aplican por tiempo, se llaman ajustes contables. Y están acá. Hasta ahí debería entrar a la prueba 1. Yo puse la prueba después de estados financieros, pero no sé si logremos. No sé si logremos llegar hasta tan adelante para la prueba 1. Vamos a tratar, ¿ya? Si no, también entraría el tema de los análisis de estados financieros básicos y un poquito de análisis. Es decir, hacer el ciclo y tener los estados financieros. Hasta ahí sería la prueba 1. De lo que les he dicho, ¿se ha entendido a grandes rasgos? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, Sí. ¿Sí? sí, Vamos que profe. se puede. Ya, vamos que se puede, vamos que se puede. Ese es el hilo conductor hasta la prueba 1. Luego, nosotros vamos a, dentro del informe número 2, ojo con eso, ¿se acuerdan que yo les dije que el informe 2 era un listado de todo lo que tiene la empresa? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Dentro de ese listadito van a ver algunas cosas. Miren el ejemplo que les voy a decir. ¿Qué pasa si una empresa compra una casa hoy en 10? Esa casa en el tiempo es muy probable de que vaya valiendo menos cada periodo. Entonces yo les voy a decir, oye, ¿y si vale menos? ¿Sería representativo que yo, comillas, reajuste en cada periodo el valor o no? ¿Qué creen ustedes? Si la compré en 10 y han pasado 10 años, la casa vale menos, o puede valer más, no sé, eso no es tan representativo. Si tiene un valor distinto, ¿yo debería ajustar ese valor o no? Para que mis estados financieros sean reales y sean fidedignos, y yo tenga la confianza de que si estoy leyendo estos reportes, el valor que dice ahí es el valor real, sería bueno, ¿no? ¿O no? ¿O lo expresé muy mal? No sé. ¿Sería bueno o no? Ya, pues, dígame algo. Sí, ya es. ¿Sí, Nicolás? Sí, ¿Sí? sí, sería bueno.
Exacto. Y ese espíritu, es el que se va a aplicar en todo el listado de activos. Miren el ejemplo que les voy a dar. ¿Qué pasa si yo vendí a crédito? Es decir, los clientes me deben, ¿ya? Si es que los clientes me deben a mí, yo tengo algo que se llama cuentas por cobrar. Tengo 100 en cuentas por cobrar. ¿Qué pasa si esos 100, que es un listado de las cosas que tiene la empresa tiene dinero en efectivo, tiene una casa, tiene sillas, tiene artículos de escritorio y tiene cuentas por cobrar? ¿Qué pasa si esas cuentas por cobrar, en vez de valer 100, yo me doy cuenta que algunas no las voy a cobrar? ¿Cuánto valen realmente? ¿Sí? Valen 90. Eso es la estimación de incobrabilidad. Es ajustar el valor de lo que la empresa es dueño, que de ahora en adelante le vamos a llamar activo, lo ajustamos a su valor real. Ese es el espíritu. Y eso nos va a pasar con todo, con el efectivo, con el activo que una casa, eso nos va a pasar con todo el listado de lo que la empresa es dueño, vamos a tener que hacer el mismo ajuste, siempre. Ese es el espíritu, esa es la razón. Sigamos avanzando. Bueno, además les voy a enseñar impuestos, esa materia me encanta. ¿Ustedes saben lo que es el IVA o no? ¿Han escuchado lo que es el IVA? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que es más o menos? Así, o qué saben de eso. No tienen por qué saber, yo se los voy a explicar. Pero ¿qué noción tienen más o menos de eso? ¿Sí, Nieves? Del IVA, o sea, es el impuesto al valor agregado que se cobra por cada producto que uno compra, por cada que uno compra que uno hace. Ya, exacto. Exactamente, perfecto. El impuesto al valor agregado es el impuesto que uno paga cada vez que compra. Pero yo les voy a enseñar por qué es el impuesto, comillas, al valor agregado. Ese apellido yo estoy seguro que no, cuando lo veamos se van a dar cuenta que no lo tenían tan claro. Pero no se preocupen, para eso estamos. Es cada vez que uno compra un artículo, uno le paga un impuesto por haberlo comprado. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno lo compra para después venderlo, ese impuesto que uno pagó lo puede rebajar del resto y el diferencial es el IVA. Pero lo vamos a ver en su momento. Nosotros acá vamos a ver tanto impuesto indirecto, que es el IVA, como un impuesto directo, que tiene que ver que es el impuesto a las utilidades, que ese es el impuesto a la renta. Renta es utilidad. Cuando uno dice, ¿cuándo es el impuesto a la renta? Ah, en abril de todos los años. Bien, perfecto. El impuesto a la renta significa el impuesto a las utilidades. ¿Ya? Sigamos. Inventario. Oh, esto es fabuloso. Miren, fíjense en esto. La empresa tiene un listado de activos. Uno de los principales activos de una empresa cualquiera es a lo que se dedica a vender. Una compraventa de autos. ¿Cuál sería su inventario? Los autos. Los autos. Los autos, perfecto. ¿Y qué pasa si compró un auto a 10? Y compró al día siguiente el mismo auto, pero a 12. Su inventario total vale 22. Pero cuando vendamos un auto y no sepamos cuál de los dos lo vendimos, ¿cuánto voy a tener que rebajar mi inventario? ¿10 o 12? 11. ¿Qué cosa? No sé, 11 o algo así. ¿Ya? Pero la lógica que usted está utilizando, Nidia, es muy correcta. Depende de cómo uno lo quiera ver. Existe una metodología que se llama promedio, en el cual yo promedio ambas y calculo, tal como decía Nidia. Ese es un método. Así de transparente. Otro método es siempre rebajar el más antiguo. Otro método es siempre rebajar el más nuevo. Y otro método, como muy bien dijo Nieves, es rebajar un promedio. Eso es. Mientras más corta la explicación, para mí es más fácil de entender. Esa es la lógica que hay detrás. Eso es lo que nosotros vamos a aprender acá.
en inventarios. Luego, para cerrar, que ya no estaba larga, quería que fuera un poquito más corta esta clase, pero se alargó un poco. Luego, después de la prueba 2, nosotros nos vamos a dedicar a algo que es análisis de los estados financieros. Análisis del efectivo, cómo utiliza el efectivo, cómo es, bueno, ahí nos vamos a centrar un poquito más para no enredarnos. Hasta acá era una pequeña mirada general para que puedan ir entendiendo lo que es la contabilidad. Vamos a partir de a poquito para que vayan entendiendo todos los principios contables y puedan armar los estados financieros como corresponde. ¿Quedó alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió a grande? No, ninguna duda. Ninguna duda. Ya, buenísimo, estimados. Cualquier cosa, ya vieron en la primera página del programa, está mi correo. Yo les voy a mandar un correo, un aviso, cuando sean las ayudantías, cuando son las ayudantes. Yo ya les pasé el material a ellas, por lo tanto, no debería haber problema para que puedan ejercitar mucho con ellos. Ojalá, y les digo muy honestamente, ojalá para la próxima tengamos un poquito más de asistencia. Pero bueno, si no se da, no se da. Yo soy muy de la idea de que todos son libres de ir priorizando las cosas que necesitan. Ya pues, estimados, lo dejamos hasta acá. Les voy a subir la grabación de todas maneras a la brevedad. Yo tengo no un canal, pero no sé cómo se llama, un usuario de YouTube, en donde ahí los subo todos, así ustedes los pueden ver cuando quieran, como quieran, y no es necesario bajar los videos. ¿Ya? Eso, pues, que estén muy bien, mucho éxito, y cualquier cosa estamos en contacto. Chao, profe, que profe, le vaya bien. gracias. No, profe, muchas Chao, gracias. profe. Que Cuídese. estén muy bien, mucho éxito. Chao, chao. Igual.